Ya. Eh, Vamos a ver un par de ejemplos de del árbol de decisión. ¿Lo ven bien? ¿Me escuchan? Sí, se ve bien. Dice, un empresario desea abrir un nuevo gimnasio de Concepción. Para tomar su decisión desea decidir si abrir un gimnasio grande o pequeño. Las inversiones para cada caso son 12 millones y 5 millones, respectivamente. Además, los niveles de demanda esperados y sus probabilidades respectivas de ocurrencia son 40, 35 y 25. Dice, además se determinó con una tasa de descuento del 12% y a 5 años el van de los flujos de cada proyecto. De caja proyectados. Entonces está el van para cada nivel de demanda. Ya entonces hay que decidir si vamos a hacer un gimnasio grande o un gimnasio chico. Entonces lo que hay que hacer acá es, a la derecha se observa, hacer un diagrama que es como un árbol. Ya. Tenemos la decisión pequeña y la decisión grande, cada una en un círculo. Y se observa que a cada uno le pongo su probabilidad de demanda. Ya, alta, moderada, baja, 40, 35, 25. Eso tiene que sumar para cada rama 1. Ya. Y em, la fórmula que se utiliza acá es multiplicar las cifras por, en este caso, la probabilidad de ocurrencia. Ya es como para sacar el van esperado. Entonces, tenemos que para una demanda alta tiene una probabilidad del 40%. ¿Ya? La caja del proyecto, el flujo del proyecto implica una inversión de 12 millones y bajo una demanda alta el gimnasio genera un flujo positivo de 24, que serán como el ingreso. Ya y eso se va haciendo para cada nivel, alto, moderado y bajo. Ya estamos viendo, evaluando el gimnasio grande. Eso nos da 12.000, 2.000 y 5.000. Y luego tenemos que calcular el van esperado, que es con la probabilidad. Y simplemente multiplicar 12 por 0.4 más 2.000 por 0.35 más, menos, este es el flujo medio negativo, 5.000 por 0.25. Y ahí el van esperado me da de 4.250. Eso es para el gimnasio grande. Ya, y eso yo lo anoto acá arriba en el círculo. Y luego hago lo mismo con el gimnasio pequeño. Utilizo los datos, tienen la misma probabilidad, 40, 35, 25. Y tenemos en este caso una inversión de 5 millones, ¿ya? Y con sus respectivos ingresos, 13 millones, 10 millones y 6 millones dependiendo del nivel de demanda. Ahí nos da 8.000, 5.000 y 1.000, ¿ya? Y se utiliza la misma fórmula, multiplicar por la probabilidad de ocurrencia. Y ahí sacamos el van esperado para el gimnasio pequeño. Luego hacemos comparaciones entre los dos y el que nos conviene es el 5.200 y por lo tanto lo dejamos acá. Y ahí en este caso decimos que se escoge el gimnasio pequeño, porque tiene un van esperado mayor. ¿Se Oye, entendió Matías, este? una consulta. Dime. ¿Cómo se, como porque creo que el profe nos pide un análisis de este tipo en el proyecto, qué podríamos analizar nosotros como con respecto a qué alternativas? Porque no es como que estemos comparando entre un proyecto y otro. ¿Qué alternativa se podría comparar en ese caso? Como, El no profe sé. dijo que tenían que hacerlo. Sí, creo que. Déjame revisar, te confirmo el tiro. Yo.
Sí, mira, en el capítulo 7 que nos pide, perdón, el capítulo 8 nos pide un análisis de incertidumbre, riesgo y evaluaciones. Nos dice análisis de escenarios, árboles de decisión, simulación de Monte Carlo. Ya, bueno, ahí quizás tendrían que evaluar el- la comparación de no hacer un proyecto. Mm, Pero ahí voy a consultar al profe porque ahí igual tiene que sacarle el tema de la probabilidad, igual quizás sería más complicado. Tendrían que empezar a buscar información. ¿Eso el profe Claro, dónde se los puso? en la pauta que nos mandó. Ya, ya, voy a consultar eso al profe si tienen que hacer el árbol de decisión. Ya, otro ejemplo. Dice una fábrica valorada en 150 millones desea incorporar un nuevo proyecto al mercado. Para esto podría realizar un estudio de mercado de manera a determinar si se introduce o no el producto. El estudio de mercado cuesta 30 millones de pesos. El estudio predice que existe un 60% de probabilidad de que el producto sea exitoso. Ya, por lo tanto, ahí tenemos al tiro un 40 versus un 40% de que no sea exitoso. Si el estudio del mercado determina que el producto sería exitoso, existe un 85% de posibilidad de que efectivamente lo sea. Si el estudio de mercado determina que el producto sería un fracaso, existe un 10% de probabilidad de que el producto sería exitoso. En ausencia de estudio de mercado, la fábrica estima que el producto tiene un 55% de posibilidad de ser exitoso y un 45% de ser un fracaso. Si el producto es exitoso, la fábrica aumentará en 300 millones de pesos su valor, y si el producto fracasa, se devaluaría en 100 millones de pesos. Si la empresa no desea correr riesgos, es decir, desea maximizar el valor esperado de la empresa, qué le conviene hacer? Bueno, acá se ven como dos ramas, que sería hacer un estudio de mercado o no hacer un estudio de mercado. ¿Ya? Entonces, empezamos a construir el árbol y tenemos que se observa dos ramas, hacer estudio de mercado y no hacer estudio de mercado. Luego tenemos que cuando se hace un estudio de mercado, producto exitoso, según lo que nos dice el enunciado, un 60%. ¿Ya? Y versus un 40% de que no sea exitoso. Ya. Luego en cada rama acá dice no introducir al mercado, introducir al mercado, no introducir al mercado, introducir al mercado. ¿Eso de dónde lo sacarían? ¿Por qué sale eso? Porque había una probabilidad de que, independiente que el estudio dijera que era exitoso, podría también no serlo. Ya. Y eso, el segundo párrafo. Sí, sí, está bien. Esto al final es bastante comprensión lectora para entender bien el problema. Dice, el estudio de mercado cuesta 300 millones de pesos. El estudio precisa que existe un 60% de probabilidad de que el producto sería exitoso. Ya eso es lo que acabamos de poner acá. Dice, si el estudio de mercado determina que el producto sería exitoso, existe un 80% de posibilidades de que efectivamente lo sea. Entonces, existe posibilidad de que sí y que no, aparte de que se hace el estudio de mercado o no. Ya, entonces, al introducir el producto al mercado tenemos un 85 probabilidad de que sea exitoso y versus un 15. Ya, versus la otra opción sería no introducirlo al mercado. Luego, del producto que
tenga un fracaso, nos dice el enunciado que dice, si el estudio de mercado determina que el producto sería un fracaso, ya es decir, tiene un 40%, existe un 10% de posibilidades que el producto sería exitoso. Entonces acá se abren dos ramas, introducir al mercado, exitoso 10%, fracaso 90%. Y luego nos queda la otra rama que dice no hacer el estudio. Y dice acá, en ausencia de estudio de mercado, la fábrica estima que el producto tiene un 55% de posibilidad de ser exitoso y un 45% de ser un fracaso. 55 exitoso y un 45 un fracaso, es lo que se ve acá. Dice, si el producto es exitoso, la fábrica aumentará en 300 millones de pesos su valor. Y si el producto fracasa, devaluaría en 100 millones. Ya. ¿Entienden estos valores que salen acá? Yo no tanto. Ya, dice una fábrica valorada en 150 millones. Ya eso, entonces eso es como lo que está valorada actualmente la fábrica, independientemente de que si se incorpora o no un nuevo producto. Ya entonces como el patrimonio que tenemos actualmente son 150 millones y se debe tomar en cuenta en todas las alternativas. Luego, si hacemos un estudio de mercado, el estudio de mercado cuesta 30 millones. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, acá, hacer estudio de mercado, ya el producto exitoso sería 150 menos 30, 120. ¿Ya? Luego, eso es si hacemos un estudio de mercado. Entonces, cada alternativa donde hacemos un estudio de mercado le restamos 30. Entonces, acá, aquí, 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 acá, acá. En la otra parte donde no se resta nada. Y dice, si el producto, en el tercer párrafo dice, ya en ausencia de estudio de mercado, estima que el producto tiene un 50% de posibilidad de ser exitoso, 45% de ser un fracaso. Luego, si el producto es exitoso, la fábrica aumentaría en 300 millones su valor. Si el producto es exitoso. Eso es independientemente de que si hago o no un estudio de mercado. ¿Cierto? Sí. Sí. Ya. Entonces, en cada rama donde tenemos que el producto es exitoso, aumentamos en 300 su valor. Y donde el producto es un fracaso, disminuimos en 100. ¿Ya? Entonces hacemos eso para todas las ramas, respectivamente. ¿Ya? Una vez que tenemos los valores, ya, por ejemplo, entre estas dos tenemos 420 y 20. Se escoge siempre el val mayor, 420. ¿Ya? Y ese sigue una probabilidad de 85%. Por lo tanto, el 420 se multiplica por 0,85. Luego tenemos acá, por ejemplo, lo mismo. 420 y 20. Se escoge el 420. 450 y 50 se escoge el 450. Y se multiplica por el, por el porcentaje correspondiente. ¿Ya? Luego hacemos estas comparaciones, por ejemplo, acá entre los dos círculos. No, eso es después, perdón. Ya, se sigue multiplicando. Bueno, acá no se multiplica por nada en esta parte. Sigue con 360. Em, Acá sale 120.
Ya. Miren, acá hay que tienen que tener cuidado. Porque en este mismo nivel, ¿ven mi cursor? Sí, se ve. Ya. No introducirlo al mercado me cuesta 120. ¿Ya? E introducirlo al mercado 60. Por lo tanto, el van mayor es no introducirlo al mercado. Entonces ahí escojo el 120. ¿Ya? De esa rama. Y luego hago una comparación entre 360 y 120. Y ahí escojo 360, que es van mayor. Ya, y ese normalmente se multiplica por 60%. Se sigue, hace lo mismo acá. Finalmente tenemos 264 y 270. ¿Ya? Y ahí se escoge el van nuevamente mayor y de dónde proviene, y ahí se toma la decisión. En este caso, decisión no hacer el estudio de mercado. No sería necesario. Hoy día una consulta donde está el 60. ¿Cómo llegaste a ese valor de 60? Porque había primero que comparar el 420 con el 20, ¿no? Sí. Y después de eso, al 60, ¿cómo lo calculaste ahí? Espérame. Esto era un 10%, ya es imposible que me... Cuatrocientos veinte por 0,1 por 42. Menos 30 menos 300. Creo que hay un error. El 360, el que está arriba del 60 debería ser el 420 por 0,85, ¿o no? Porque se da 357, no sé si está aproximado. ¿Cuál? El 360 de arriba, el que está en Este. ese mismo, ¿sí? Ese Ya. es el 420 por 0,85, ¿o no? 420 por 0,85, sí. Daría 357. Mm, está aproximado. Pero el de Sí. abajo, si es 42, ¿cómo lo...? No debería ser 60. Bueno, este ejercicio me lo habían mandado. No lo había revisado bien. Voy a consultarle al otro ayudante que me lo envió porque este yo no lo había hecho. Pero se entendió la lógica, que eso es lo importante. Sí, yo la lógica la entendí, pero después como ir viendo qué opciones más... Esa, ahí me perdí un poco. Ya. Sí, mira, acá esto está el 357, como dijiste tú, y es 42, no es 60. Así que hay un error en la imagen. Voy a dejar esto acá como... Oye, pero a lo mejor es la suma de los dos, ¿no? Podría ser. Porque 357 más 3 da 360 y 42 más 18 da los 60. O sea, 357 más 3 da 360 y los 42 más los 18 van a dar los 60. Como se juntan en ese vértice, quizás la suma, ¿no? Debería ser. Porque un porcentaje va a cada lado. Ah, en este caso sí, es la suma, sí, acá no hay decisión. Sí. Sí, porque al igual que acá, es la suma. Sí, tienes razón. Sí, en este caso, como el porcentaje es como complementario, entonces hay que sumarlo todo. 85 más 15. Ahí no hay decisión. Acá, en este nivel habría decisión, por ejemplo. O en este. Sí, tienes razón. Acá solamente se suma.
¿Se entendió? Oye, ¿y las decisiones se van haciendo como de derecha a izquierda o cómo llegar ¿Cuál? a la decisión final? Partes al final y vas hacia la izquierda. Y ahí vas haciendo las comparaciones. En este caso acá tiene 60, acá en este tiene 120. Y ahí escoges. Entre 60 y 120 me quedo con 120. Por lo tanto anoto 120 acá. Ya luego acá tengo 120 con 360. Ah, ya entendí. Se parte desde atrás hacia Sí. Cuando en tienes ambos. probabilidad, lo que dijimos se sumaba. Ah, sí, sí, ahí está. Y cuando no tienes probabilidad, en este caso, por ejemplo, hacer estudio o no hacer estudio, ahí tienes una decisión. Y ahí tienes que escoger. En ese punto se toma la decisión, ¿no? Sí, Ya, bueno. sí, donde hay probabilidad se suma. Acá hay otros ejercicios de árbol, pero se los voy a dejar para que los revisen ustedes, porque es más de lo mismo en realidad. No tiene mucha diferencia. Y oye, el último con respecto a los proyectos, esto es rara vez se ocupa como para evaluar un proyecto o también se usa o solamente para No, comparación de alternativas. sí, comparación de alternativas solamente. Por Mm, ejemplo, en este caso el proyecto sería en hacer algo versus no hacer nada. Algo así sería. claro, pero las probabilidades y esas cosas como Es que por eso dudo que el profe les haga hacer en el proyecto. No, yo creo que le va a entrar, de hecho, en el certamen un ejercicio tipo esto. Pero en el subproyecto lo dudo. Igual lo voy a preguntar. Porque tendrían que empezar a hacer cálculo de probabilidades. Bueno, y ahí no tienen. Yo no creo que cuenten con la info para hacer eso ahora. o sea, habría que inventarlo, ¿no? Yo creo, si Sí, es que piden ahora algo así. el profe les pasó sensibilidad Sí, creo que también lo vi en el proyecto. y dijo que tenían que hacerlo en su proyecto, ¿o no? Sí, lo tenemos en el capítulo 8 también. Eh, para ello aplicar algunas de las metodologías vistas en clase, tales como análisis de sensibilidad, análisis de escenario, árbol de decisión, simulación de Monte Carlo. Ya. Ya, mira, acá en sensibilidad un ejemplo. Mira. Tenemos los flujos de caja, un proyecto de duración de 5 años, donde el monto de depreciación anual es igual a cada año. Es de 43.000 y el valor libre de los activos al final del proyecto es de 420. La tasa de descuento es de 15. Ya, como ejercicio acá me dicen obtenga la tasa de impuesto T, la cual es constante durante todo el periodo. Ya, a modo de ejemplo, para la sensibilidad, mm, no sé si quieren que le explique cómo se calcula la tasa, simplemente es fórmula. Ya, simplemente seguir la fórmula del flujo de caja y estado de resultado. Acá está. Tenemos ingresos operacionales menos costos variables, costos fijos, costos administrativos y depreciación. Eso me va a dar el estado de resultado antes de impuestos.
es 192.000. Y 48. Ya lo que hace acá es dividir el, el impuesto por el estado de resultado antes de impuesto para obtener la tasa. Ahí me da de 25%. Es simplemente eso. Y hay varias alternativas para hacerlo en realidad. Acá lo que importa es, dice, calcule la sensibilidad del BAN frente a cambios de 5 y menos 5 en los ingresos operacionales. Entonces vamos a evaluar cuánto cambia el BAN frente a un aumento del 5% y una disminución del 5% en los ingresos. Ya, por ejemplo, un aumento en los ingresos operacionales de un 5%. Bueno, ahí calculamos el 5%. Esperen un momento, chiquillos. Ahora sí, disculpen, chiquillos. Ya. em, ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente aumentamos en un 5% el ingreso, me quedan 735 y mantengo los otros valores que serían 290, 120 menos 55. Ya tenemos acá la tasa de impuesto que la calculé arriba y me da este resultado. Ya, eso sería para los años 1 y 4. Luego, para el año 5, nuevamente solo cambia el ingreso. Ya, y ahí me da un band de 258.577. Y em, luego tenemos la disminución del ingreso operacional y ahí lo calculo por el 0,95 de los 700. Y hago lo mismo. Flujo de caja entre el año 1 y 4 y flujo de caja en el año quinto. Y me da un band de 82.588. ¿Ya? No se me escapa nada hasta el momento. No. Ya. Bueno, y acá hago el análisis de sensibilidad. Entre un aumento en el 5% del ingreso operacional, tenemos un band de 558.577. Ya, y eso reflejado con el proyecto sin ninguna modificación, tenemos un aumento del 51.58% del BAN. Ya, y tenemos una disminución en el ingreso operacional de un 5%. Tenemos un BAN de 82.588 y tenemos una disminución del 51.58% en el BAN comparándolo con el proyecto sin ninguna modificación. Eso sería el análisis de sensibilidad. ¿Cuánto cambia el BAN frente a un pequeño cambio en el ingreso o en los costos? Es para ver se comportaría el proyecto ante un cambio en una variable. Simplemente eso. Matías, Dime. hay una consulta. Cuando se saca el, el estado de resultados para sacar el impuesto, ¿Ya? ¿por qué algunas veces primero se le resta lo que es el valor libro y después de haber sacado el impuesto se le suma? Porque el profe por lo general en el ejemplo que dio en el Excel no lo hizo, pero en una práctica lo hicimos, entonces no sé cuál es la diferencia. Es que son dos formas distintas de hacerlo.
pero Ya, porque igualmente acá válida. ocupó solamente como la fórmula del flujo de caja, que no se incorpora todo. Ya, pero ¿Ya? la que le hice yo es como para entenderlo mejor, en donde tú le sumas todo y luego le restas lo que no tiene que ir en un flujo de caja. Pero es simplemente eso. Es solamente para tratar de disminuir el impuesto. ¿Cómo? No, ¿cómo es? ¿No te referías como al orden? ¿Tu pregunta? Entonces No, no lo no, entendí. no, no, lo que pasa es que hay una, primero se hace el flujo de caja antes de impuestos, ¿cierto? Después se saca el estado de resultados para obtener cuánto es que el impuesto, ¿cierto? Y después se le resta ese impuesto al flujo de caja de antes de impuestos, para obtener el después de impuestos. Entonces, lo que he visto que el profe hace es que en el estado de resultados, él considera obviamente con signo negativo el valor libro, pero he visto que en otras partes, le restan ese valor libro, después de haber sacado los impuestos, se lo suman. Eso es para sacar el flujo de caja. Claro, Sí. pero es que el profe no se lo suma después después del impuesto. Es que él saca directo a la fórmula. A ver, voy a ver. ¿Tienes como el ejemplo del Excel del profe? Es que mira, si hiciera el ejercicio con las dos formas, debería dar lo mismo. Es que el profe utiliza como la fórmula del flujo de caja. A ver si lo tengo por acá. ¿Lo tienes tú por ahí? Sí, lo tengo acá. A ver. A ver si puedes compartir. ¿Se ve? Sí. Ya, acá lo que decía era que, bueno, aquí le resta el valor libro para sacar el Ya. estado de resultados. Bueno, esa es la antes de impuestos, después hace el estado de resultados, le resta el valor libro y después para obtener el impuesto a la renta, pero ya después no le suma ese valor libro, Es que no eso se es el lo estado vuelve de a sumar. resultado nomás, po. En Y el después estado de resultado no hay que volvérselo a sumar, po. Eso en el flujo de caja. en el cuadro de flujo, que acá después de impuestos, ¿cierto? Sí, po. Pero aquí tampoco se lo vuelve a sumar. Es que si te fijáis, el profe no toma en cuenta todo lo que tiene en el estado de resultado. Yo tomo todo en cuenta y se lo sumo a todo. El profe solo saca unos como secciones del cuadro de estado de resultado, pero no todo. Lo que yo hice fue considerar todo y sumárselo abajo. Por eso Mm, te digo que el profe utiliza como la fórmula. ya, entonces tú lo que haces es sacar el impuesto a la renta y después a esto le sumas el valor libro. Sí, al final. Y después de eso sería, como siguiendo la idea del profe, ese impuesto, después de haberle agregado el valor libro, tendría que ponerlo en esta de acá. ¿Una cosa así? Sí, sí, Ah, ya, pero igualmente es válido, ¿cierto? Porque yo lo hice de esta forma en el sí, proyecto. sí, Tendría que cambiar sí. todo. No, sí es Ah, ya. válido. Ah, ya, ya, vale. Ya, chiquillos, eso sería. ¿Tienen alguna duda con su proyecto o algo así? Disculpa, los listados van a estar en Canvas, el 9 en particular no lo encuentro. No fue. Sí, lo voy a subir. Disculpa. Voy a subirlo ahora. Vale, gracias. Así que estaba revisándolo para ponerme al día y no lo encontré. Ah, ya. Oye, Matías, ¿y podrías subir este que pasamos recién, porfa, para poder hacer la parte del análisis de sensibilidad del proyecto? Ya, lo subo al tiro. Vale, gracias. Voy a subirlo al toque. Matías, tengo una consulta con respecto al proyecto. Dime. Lo que pasa es que unos compañeros que dieron la asignatura el año pasado me dijeron que tenían que entregar también un CD, donde incluían como todos los documentos PDF que usaron y ese tipo de cosas. Pero como que ahora el profe no mencionó nada, entonces habría que sacar pantallazos y de los documentos y adjuntarlo al final como en anexo. ¿O?